Imágenes de fachadas de casas lindas, modernas y sencillas. Para todos aquellos que están imaginando, proyectando, diseñando o creando los planos de cómo vas a hacer su próxima casa. No se pueden perder el post que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Imágenes de fachadas de casas lindas, modernas y sencillas. Una buena alternativa para que puedan aprovechar todos aquellos que están interesados en las fachadas de las casas, para conocer cuáles son los últimos diseños que se usan, cuáles cuidan más lindos y cómo armar algo sencillo pero delicado y destacado a la vez. Las fachadas, junto con la cubierta, son uno de los elementos más importantes de una construcción, ya que actúa como primera barrera frente a los factores climatológicos externos que pueden dañar la buena salud del edificio: lluvia, nieve, viento, helados, sol. A continuación, te explicamos los distintos tipos de fachadas que se emplean actualmente en arquitectura, así como las características de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fachadas? Existen diferentes tipos de fachadas y hacer una correcta indicación es importante, ya que no solo son lo mejor corta la presentación del proyecto arquitectónico, sino también el elemento que nos aísla de los fenómenos climatológicos. Y uno de los elementos de la edificación son mayor influencia en el consumo energético del edificio y de nivel confort de sus habitantes. Fachadas ventiladas, fachada tradicional, fachada tipo sate, corocho proyectático, fachada ligera, fachada prefabricada. Entre los distintos tipos de fachadas y que en principio sean aptas para todas las climatologías, gustos y necesidades, debemos elegir el que más se adecua a nuestras preferencias, necesidades de confort y las características del edificio. Lo más importante es tener un buen conocimiento de cuáles son los ventajas de cada modelo, aunque es necesario contar con asesoramiento profesional. ¿Qué elementos componen una fachada? Entre los elementos que componen una fachada encontramos huesos o aperturas. Se trata de elementos que son perforaciones o aperturas en el paramento, parte ciega o masica de la fachada, y que permiten la ventilación y la entrada de luz o aire en el interior. Varios son los elementos que presentan en los huesos que requieran especial tratamiento: dinteles, jambas, umbral, juntas con la carpintería y parteaguas. Elementos salientes como balcones, tribunas, aleros, cornisas, marquesinas, y en los cuales es necesario vigilar el ángulo sistema de sucesión el paramento. Los elementos de protección paranidales. El remate externo más prominente del elemento saliente y el estado del pulido, superficie de uso entre la fachada y el elemento de protección. Elementos ornamentales, entre los que encontramos frisos, marquesanas, molduros. Elementos añadidos, como toludos, jardinares. En el caso de estos elementos singulares de la fachada, es preciso en especificar periódicamente la afección del elemento al paramento, el estado de degradación al material, corrosión,
y el estado de la luna en el caso del toldos, y el sistema de evacuación de aguas en el caso de los jardines. Otro aspecto importante de la fachada es el revestimiento. El mejor revestimiento para fachada será aquel que cumpla con la función de proteger el edificio. Y esto depende de muchos factores, por lo que no existe el mejor revestimiento para las paredes exteriores de un edificio. Sin embargo, teniendo en cuenta diferentes factores, podemos decir que los materiales que son utilizados para revestir una fachada exterior serían un revestimiento de silicato. Si la función de este será proteger una fachada antigua que se encuentra en estado de desgaste, pues el material más utilizado en la rehabilitación de edificios antiguos o históricos. En caso de que el clima predominante en el lugar donde se encuentra el edificio sea lluvioso o con alta humedad, deberíamos elegir un revestimiento de siloxano. Para un clima medio o caluroso sin mucha humedad, de revestimiento acrílico puede ofrecer protección y durabilidad. Edificación. La edificación de la fachada es importante porque es la primera barrera de la vivienda frente a factores climatológicos, como la lluvia, el viento, la nieve, el sol o las heladas. Por tanto, una buena protección aumentará nuestro confort y nuestra calidad de vida. Además, una correcta edificación de la fachada, tanto una obra nueva como en rehabilitación, nos puede ayudar a alcanzar un menor consumo energético y una menor dependencia del sistema de climatización, lo que supone un ahorro. Al mismo tiempo, también reducirá futuros costos de mantenimiento. Por último, la fachada refleja nuestros gustos, por lo que desde el punto de vista estético y emocional también tiene su importancia. ¿Cuáles son las fachadas de una casa? Es esencial responderemos a esta pregunta para saber entre qué opciones podremos elegir: fachadas ventiladas, fachadas tradicionales, fachadas tipo SATE, fachadas ligeras o fachadas prefabricadas. Son algunos de los tipos de fachadas que podremos elegir. A continuación, te contaremos más sobre cada uno de ellos. ¿Qué fachadas es más económica? Además de la fachada, es imprescindible tener una cuenta al revestimiento, los materiales, el diseño, por lo que es difícil dar una respuesta correcta, ya que el precio podrá variar de diversas formas. Para hacernos una idea, si compramos entre dos de los tipos más comunes para construir hoy en día, fachada ventilada y SATE, veremos que en el principio la inversión inicial puede ser mayor por parte de la fachada ventilada, ya que para empezar, la instalación en que compleja. El precio orientativo de este tipo de fachadas suele rondar entre 80 y 2.000 €, un rango bastante amplio. En cambio, el sistema SATE, que se basa en planes de aislamiento, el metro cuadrado puede oscilar entre los 50 y 80. Por su parte, en cuanto a precio, una de las fachadas con menor precio son las tradicionales.
Sin embargo, al no disponer de cámara de aire ni aislamiento, unas menores prestaciones térmicas y accidentes, lo que se traduce en menor ahorro energético, lo que a la larga se traduce en costas elevadas. Algo similar ocurra con las fachadas ligeras. Por último, las fachadas prefabricadas pueden resultar una excelente opción en cuanto a precio y precisionales. Sin embargo, hoy en día son los que más limitaciones tienen en cuanto a su incorporación en edificios, que no sean naves industriales y grandes superficies comerciales. ¿Qué elementos componen una fachada? Entre los elementos que componen una fachada encontramos huesos o aperturas. Se trata de elementos que son perforaciones o aperturas en el paramento, parte ciega o masica de la fachada, y que permiten la ventilación y la entrada de luz o aire en el interior. Varios son los elementos presentes en los huesos que requieran especial tratamiento: dentiles, jambas, umbral, juntas con la carpintería y parteaguas. Elementos salientes como balcones, turbunas, aleros, cornisas, marquesinas, y en los cuales es necesario vigilar el ángulo sistema de succión el paramento. Los elementos de protección paranidales: el remate externo más prominente del elemento saliente y el estado del pulodizo, superficie de uso entre la fachada y el elemento de protección. Elementos ornamentales, entre los que encontramos frisos, marquesanas, molduros. Elementos añadidos como toludos, jardinares. En el caso de estos elementos singulares de la fachada, es preciso en especificar periódicamente la afección del elemento al paramento, el estado de degradación al material, corrosión y el estado de la luna en el caso del toldos, y el sistema de evacuación de aguas en el caso de los jardines. Otro aspecto importante de la fachada es el revestimiento. El mejor revestimiento para fachada será aquel que cumpla con la función de proteger el edificio. Y esto depende de muchos factores, por lo que no existe el mejor revestimiento para las paredes exteriores de un edificio. Sin embargo, teniendo en cuenta diferentes factores, podemos decir que los materiales que son utilizados para revestir una fachada exterior serían un revestimiento de silicato, si la función de este será proteger una fachada antigua que se encuentra en un estado de desgaste, pues el material más utilizado en la rehabilitación de edificios antiguos o históricos. En caso de que el clima predominante en el lugar donde se encuentra el edificio sea lluvioso o con alta humedad, deberíamos elegir un revestimiento de siloxano. Para un clima medio o caluroso sin mucha humedad, de revestimiento acrílico puede ofrecer protección y durabilidad. ¿Qué fachadas es más económica?
Además de la fachada, es imprescindible tener una cuenta al revisitamiento, los materiales, el diseño, por lo que es difícil dar una respuesta correcta, ya que el precio podrá variar de diversas formas. Para hacernos una idea, si compramos entre dos de los tipos más comunes para construir hoy en día, fachada ventilada y SATE, veremos que en el principio la inversión inicial puede ser mayor por parte de la fachada ventilada, ya que para empezar, la instalación en que compleja. El precio orientativo de este tipo de fachadas suele rondar